Hoy vamos a describir un animal. Este animal es un pájaro. Tiene plumas de color gris, naranja y azul. Tiene dos ojos y un pico. Usa su pico para comer y para levantar cosas pequeñas. Tiene dos alas y dos patas. Usa sus alas para volar y sus patas para brincar y para posarse en las ramas o en los cables. Tiene una cola que le ayuda a volar. En primavera hace un nido con ramas y lodo para poner sus huevos. El pájaro alimenta y cuida a sus bebés. Cuando aprenden a volar, ellos se van. Hay pájaros de todos los colores. Hay pájaros grandes, como la guacamaya, y hay pájaros pequeños, como el colibrí. El pájaro es símbolo de belleza y libertad. How much did you understand? Let's watch it again with subtitles in your first language. You can turn them on in the settings. Hoy vamos a describir un animal. Este animal es un pájaro. Tiene plumas de color gris, naranja y azul. Tiene dos ojos y un pico. Usa su pico para comer y para levantar cosas pequeñas. Tiene dos alas y dos patas. Usa sus alas para volar y sus patas para brincar y para posarse en las ramas o en los cables. Tiene una cola que le ayuda a volar. En primavera hace un nido con ramas y lodo para poner sus huevos. El pájaro alimenta y cuida a sus bebés. Cuando aprenden a volar, ellos se van. Hay pájaros de todos los colores. Hay pájaros grandes, como la guacamaya, y hay pájaros pequeños, como el colibrí. El pájaro es símbolo de belleza y libertad. I hope you took notes of the new words in a notebook. Let's watch it a third time without subtitles. Hoy vamos a describir un animal. Este animal es un pájaro. Tiene plumas de color gris, naranja y azul. Tiene dos ojos y un pico. Usa su pico para comer y para levantar cosas pequeñas. Tiene dos alas y dos patas. Usa sus alas para volar y sus patas para brincar y para posarse en las ramas o en los cables. Tiene una cola que le ayuda a volar. En primavera hace un nido con ramas y lodo para poner sus huevos. El pájaro alimenta y cuida a sus bebés.
Cuando aprenden a volar, ellos se van. Hay pájaros de todos los colores. Hay pájaros grandes, como la guacamaya, y hay pájaros pequeños, como el colibrí. El pájaro es símbolo de belleza y libertad. Y las preguntas. Pregunta 1. ¿De qué color es este pájaro? ¿De qué color es este pájaro? Es gris, naranja y azul. Pregunta 2. ¿Cuándo hace un nido? ¿Cuándo hace un nido? En primavera. Pregunta 3. ¿Qué pasa cuando los pájaros bebés aprenden a volar? ¿Qué pasa cuando los pájaros bebés aprenden a volar? Ellos se van. They leave. Ellos se van. Es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. Don't forget to follow Literal Spanish on Instagram for fun, real-life content. And if you're interested in a structured program with content like this, you can go to literalspanish.com and get my course for beginners. You'll get 25 video lessons, a printable workbook, and 15 sets of printable flashcards to work along as you watch the videos. You can follow it by yourself or complement it with one-on-one weekly lessons. In either case, you get daily support via Telegram. Start today and get a $10 discount using the code in the description.